Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa de Tengo una pregunta. Aquí todos los jueves estamos con ustedes, con sus preguntas, con sus dudas, con sus comentarios. Pueden enviarnos a info@paz. Así que para que podamos disfrutar, comentar. Y estoy con mis pastores, como siempre, de Doña Flora. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios, todo en orden. Don Ale. Como siempre, muy contentos de poder llegar hasta sus casas o donde quiera que nos vean, tratando en lo posible de contestar sus preguntas de la Sí. mejor manera posible, porque es importante que aclaremos que hay preguntas que por sí deberían de extenderse casi que por horas, Claro. pero como en el tiempo, ¿verdad? Hacemos un resumen y vamos al grano, ¿verdad? Y muchas de ellas requieren mucho más tiempo, pero tratamos de responder en lo específico y lo concreto de cada pregunta. Recuerden hacer preguntas de todo tipo, no necesariamente teológicas y de la Biblia, sino que pueden ser personales hacia nosotros, De la hacia la iglesia, funcionamiento, el etcétera. funcionamiento, los ministerios, lo que quiera para conocernos mejor, porque eso es lo que queremos. Ok, muy bien. Primera pregunta del día. Y como siempre, compartan este link para que otras personas crezcan y saquen sus dudas y pueda usted compartirlo con sus amigos y que todos crezcamos juntos. Así es. Pregunta número 1. Dice, ¿es cierto que la mujer de Proverbios 31 es la iglesia y no la mujer? ¿Y se ha interpretado mal por mucho tiempo? Bueno, voy a empezar yo porque... Por mujer virtuosa. Exacto. ¿Quién la hallará? Yo la hallé, yo la Ok, hallé. listo. Proverbios 21:10 y Proverbios 31, perdón, 31:10 es un pasaje espectacular. Todo ese capítulo de Proverbios es maravilloso. Se ha interpretado siempre que es un pasaje específico para la mujer virtuosa. De hecho, calza perfectamente para una mujer virtuosa. Cuando nosotros leemos ese pasaje, nos damos cuenta que desde tiempos antiguos, la mujer no solo tenía el valor de ser mamá y ser esposa, ¿verdad? Porque si usted lee con cuidado, es una mujer que hace de todo. Es empresaria. Es empresaria, compra, vende, Industrial, fabrica, comerciante. atiende a su familia, incluso atiende a los empleados, los pone en orden. O sea, es una administradora completísima Un MBA tenía ahí. Exacto, ¿verdad? Porque programa, producción, ella sabe que viene el invierno, entonces produce suéteres, cobijas para su familia, etcétera, etcétera. Entonces, aplica perfectamente para una mujer virtuosa. Y de hecho nosotros lo hemos enseñado como una mujer casi que perfecta e ideal, ¿verdad? Y ante la pregunta ¿quién la hallará? Es muy interesante porque mucha gente dice que es una mujer que no existe, es un modelo de mujer que no hay. Uno como mujer no puede cumplir cada una de esas características. A ver, pero si la Biblia lo dice, se puede. Otra cosa muy interesante de ese pasaje es que lo escribe Lemuel. Sí, no es Salomón. Exacto, Lemuel habla así de su mamá, Sí. ¿verdad? Entonces, y dice que el corazón de su esposo está confiado en ella, ¿verdad? Es espectacular. Sí, eso que dice Doña Flora es muy importante. Es Lemuel y parece que el capítulo 31 lo que está diciendo Lemuel es recordando a su mamá, ¿verdad? Lo que la mamá le dijo y los consejos de la que madre. la mamá le dio a él, ¿verdad? Ujú. Sí. Hay otras interpretaciones, pero no creo que debemos de desechar el que sea una mujer, ¿verdad? Sí. Pero hay otras interpretaciones que es la sabiduría, ¿verdad, Ale? Estuvimos estudiando un poco de eso. Sí, ese punto que detalla Flora es muy importante porque la gente cree que la Biblia es machista, pero ese elemento que Flora acaba de sacar al aire es muy importante de que la ubica en la actividad comercial, industrial, empresaria, Consejera, directora, madre. administradora, Consejera, jefe. mujer ¿verdad? de Dios, Entonces, etcétera. no la está limitando a tener hijos y a cuidar la casa como se creía en aquel tiempo y que dicen que la Biblia es machista. El segundo elemento también es que es Lemuel recordando lo que su mamá le recomendaba hacer, Y le que enseñó. buscara eso. ¿Quién la hallará? O sea,
Es difícil, pero hay que buscarla, hay que hacer la tarea. Y también tiene que ver mucho con la recomendación de que cuando andamos buscando esposa, ¿verdad? Tratemos de que tenga la mayor cantidad de Cualidades. cualidades que estén en este listado. Sin embargo, sería un error, como también lo dijo Flor ahora, es tratar de encontrarla así como está descrita ahí, porque es una tarea casi imposible, porque es una persona perfecta, ¿verdad? Y no somos perfectos, ¿verdad? Somos capaces, pero no somos perfectos, que es diferente. Y lo segundo es que hay pasajes en la Biblia que tienen diferentes aplicaciones que no van en contra del texto y podrían ser aplicables. Lo que sí yo personalmente no creo es que se refiera a la iglesia. No existe elemento alguno para decir que esa mujer virtuosa se refiere a la iglesia específicamente. Está hablando a una persona. O como segunda aplicación está hablando como el tema de Proverbios, es la sabiduría. El que encuentra esa sabiduría en una persona tiene todas esas cualidades, que la sabiduría se manifiesta de esa manera. Entonces, con las que nosotros más coincidimos es que efectivamente es una persona, Sí, es una esposa, pero a ver, voy a aclarar algo, que esto no implica que el hombre o el esposo tenga que tener esas mismas cualidades. Claro. O sea, no Sí, implica que podría tenerlas. Que sí, Claro. debería más bien tenerlas. Claro, Y claro. deberían tenerle los hijos. Y todo el Todo mundo ser humano. debería tener esas cualidades. Claro. ¿Verdad? Lo que pasa es que en el contexto de Lemuel, recordando lo que su mamá le decía con respecto a encontrar a esa mujer y la sabiduría que envuelve todo eso. Entonces, no le vemos argumento alguno para decir que se refiere a la iglesia de este tiempo, específicamente del Nuevo Testamento. Yo creo que está clarísimo, ¿sí? Sí, Sí. sí, sí. Ok, siguiente pregunta. Ahora, si usted quiere tener esas cualidades, búsquelas, enlístelas y trata de tenerlas, porque también la sabiduría se manifiesta en eso. Así es. Así es. Bueno, buenísimo. La siguiente pregunta es la siguiente y dice, ¿cuál es nuestra posición de hablar en lenguas? Y si están de acuerdo con esto, ¿todos debemos hablar en lenguas y cómo recibirlas? Interesante. Bueno, si quiere empieza doña Flora, como siempre, primero las damas. Tenemos que aclarar algo, Comunidad Paz es una iglesia que se fundamentó en los dones, Sí. ¿verdad? Inició como una iglesia que fluía en los dones de todo tipo, ¿verdad? Nuestro fundador, exacto, era un hombre que fluía en dones increíblemente y nos enseñó a ministrar los dones del Espíritu. Entonces, ¿creemos en los dones? Sí. ¿Creemos en las lenguas? Sí. ¿Verdad? Sin embargo, La aplicación. hay dos maneras de verlo, ¿verdad? ¿Creemos en las lenguas? Sí creemos. ¿Es una manifestación del Espíritu Santo? Sí. ¿Verdad? Sin embargo, hay dos posturas. Hay dos términos que se usan en lenguas que son bastante diferentes, ¿verdad? Es el don de lenguas, que es el hablar en lenguas, pero que tiene que haber interpretación. Tenemos un texto muy, muy interesante en 1 Corintios. Vamos a leer 1 Corintios 14 del 1 al 5 para luego ya empaparnos más en la conversación. Dice, empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Ok. Sí, negar Que no existen. que no existen es absurdo. Porque No. Pablo los dice De claramente. hecho, Pablo regula la actividad de la iglesia y dice que no todos deben de hablar en lenguas al mismo tiempo. Está ordenando la actividad de la iglesia. Quiere decir que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se daba esa manifestación de las lenguas y él entra a ordenarlas en algún momento y dice, bueno, a ver, vamos a hacer
No todo el mundo habla al mismo tiempo y el que habla debe tener o interpreta a sí mismo o debe haber alguien que las interpreta, ¿verdad? Entonces, sí creemos que hay un don de lenguas que no todo el mundo va a tener, porque no tenemos todos los dones, pero hay personas que sí lo tienen, pero ese don siempre debe fluir, siempre debe ejercerse acompañado de una interpretación. Perdón, por eso es que Pablo dice que él prefiere la profecía, porque la profecía se da en el idioma, digamos, en nuestro caso en español, y yo hablo en español, mientras si yo tengo el don de lenguas, hablo en lenguas, pero no hay quien me interprete, no se edifica nada, a nadie, no se entiende, nadie comprende, mientras con el don de profecía sí. Sí, yo quisiera agregar aquí dos cosas importantes. La primera es que el contexto de Corintios 14 y el 13 viene hablando del cuerpo de Cristo. O sea, Pablo está hablando de que somos un cuerpo y que tenemos diferentes funciones y que los dones se reparten para todos. Entonces eso es lo primero. Entonces cuando Pablo habla de estos versículos y habla de que es más importante la profecía, que muchos creen que tener el don de profecía es lo máximo, es el más importante, no se refiere a eso, se está refiriendo a que es más importante que lenguas porque edifica a los demás. Sí, y yo No diría que sea mejor que el otro. Y yo diría que más importante es más práctico. Más útil. práctico para edificar a la iglesia. Para porque cuando estamos unidos todos y juntos, si va a operar alguno de los dos, yo prefiero que salga el de profecía. A Es lo que menos, estoy diciendo. perdón, a menos que el de lenguas venga con interpretación. a menos que se interprete. Entonces, por eso es que dice, prefiero que profetice, porque el que habla en lenguas, misterios habla y se edifica a sí mismo, pero el que profetiza, edifica a los demás. Y como está hablando del cuerpo, de la iglesia, por eso es que hace esta diferencia, pero no quiere decir que los que profetizan son más que los otros. No, En ningún lado dice eso. Eso no es lo que para está aclarar. diciendo el texto. Eso no ningún dice el don es texto. mejor que otro. Segundo, como dijo doña Flora, el don de lenguas existe. El hablar en lenguas existe. Ahora, hay dos tipos, por decirlo así, de lenguas, que yo quisiera que don Ale lo explicara, que son las lenguas de hechos, ¿verdad? Y este lenguaje espiritual. Bueno, es que tenemos igual también ciertas interpretaciones, por ejemplo, de Hechos capítulo 2, cuando viene el día de Pentecostés, lo que llamamos Pentecostés, ¿verdad? Sin un otro aditamento. Ahí comenzaron a hablar en diferentes lenguas, pero nos damos cuenta, leyendo el texto y interpretándolo bien, que comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Porque dice que los que estaban ahí oían hablarlos en sus lenguas originales de donde ellos venían. Entonces, si había un estadounidense, comenzó a hablar en inglés; si había un alemán, comenzó a oír en alemán; si había un italiano, comenzó a oír, y eso fue lo que les sorprendió. Porque fue un acontecimiento profético que el evangelio se iba a esparcir por todo el mundo y que iba a llegar en diferentes idiomas y no solo en hebreo o en griego, ¿verdad? Que era donde estaba el Antiguo Testamento y el Nuevo, de lo que estaban hablando en ese tiempo. Entonces, ese primer acontecimiento que tenemos es muy claro y nosotros estamos muy de acuerdo con eso, de que no fueron lenguas de Chabarabarazán, Baraquí, Baratá, Baratay, sino que eran idiomas, ¿verdad? Sí. Ahí. Pero después nos encontramos otros textos donde hablan de lenguajes espirituales, que no sabemos qué significan en sí mismo y qué es un lenguaje espiritual, porque no sabemos cuál es el lenguaje espiritual del cielo. No sabemos cuál es el lenguaje de los ángeles. Los ángeles hablan el lenguaje que necesitan cuando tienen que transmitir algo. Claro. Si Dios manda un ángel hoy a querer dar un mensaje a China, pues lo hará en mandarín, y si lo manda a Portugal, lo hará en portugués, ¿verdad? Entonces no sabemos qué es el lenguaje espiritual, pero lo que Pablo quería enseñar es que hay un lenguaje entre nosotros y Dios, y entre nosotros y el Espíritu, que Dios nos da para orar como conviene. No sabemos a veces cómo orar, pero el Espíritu nos guía. Intercede por nosotros. ¿Verdad? Y que ese lenguaje tiene un lenguaje espiritual que ni siquiera nosotros entendemos. Así es. Pero por que eso sí dice, Dios, el receptor, sí lo está entendiendo. Por eso misterios habla, por el Exacto. Espíritu, dice. No sabemos qué está Clarísimo. diciendo. Entonces sí creemos que hay un lenguaje, que hay lenguas que se dieron en el libro de los Hechos, en capítulo 2, que fueron idiomas. Tenemos lenguas espirituales que no son el don, sino que son
el fruto de la unción o de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos permiten comunicarnos con Dios, y tenemos el don en lenguas, que puede ser el mismo lenguaje, Pero tienen que llevar interpretación. pero tienen que llevar interpretación para que realmente sea de beneficio a todos los demás. Si no, nada hacemos con tener aquí 1000 personas hablando en lenguas y nadie sabe qué está pasando. Mejor se callaran, quedaran quieticos y se hablaran ellos con Dios. Tal ¿verdad? vez es algo aclarar y recordarle algo a la gente, que el don es para edificación de la iglesia, no para uno mismo. Por eso no es don de lenguas el que Entonces- se hace cuando yo oro. Y quiero tal vez aclarar eso. Ese es el segundo acepción que Alejandro dijo. Ujú. Cuando yo estoy en mi casa y oro en lenguas, ese es ese Hablar en lenguaje, lenguas. exacto, hablar en lenguas. Ese es el lenguaje que yo utilizo, que mi espíritu utiliza para comunicarse con Dios. Ni siquiera yo sé lo que estoy orando. Ajá. Puedo estar pensando que estoy orando por Alejandro y el Espíritu me está haciendo interceder por una persona que está enferma en un hospital. Yo no sé lo que estoy diciendo. Ese es el orar, el hablar en lenguas. Y está el don, que es el que necesita interpretación, porque el don, como dijo Andy, es siempre para edificación. Todos los dones Para los son demás. para Es de aquí para edificación afuera. de la gente, no para mí. Entonces hay una diferencia. Entonces es muy importante que, aclarado estos conceptos, que hay que trabajarlos un poco más también, ¿creemos nosotros que todo cristiano debe hablar en lenguas? No. No todos los cristianos deben de orar en lenguas. Respetamos a las iglesias de corte pentecostal radical, donde cree que todo el mundo tiene que hablar en lenguas, y tiene como fundamento que en el libro Los Hechos aparece que se les predicaba la palabra, oraban por ellos, caía el Espíritu Santo y oraban en lenguas. Es como un comportamiento constante entre predicar, recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Pero no dice la Biblia que este sea en todo, sino que se dio en la manifestación de la primera iglesia, posiblemente como señal, como equipamiento para hacer la obra que se requería en aquel tiempo. Pero no todo el mundo debe profetizar, no todo el mundo tiene el don de sanidad, no todo el mundo tiene que ser pastor, no todo el mundo tiene que ser evangelista. Cada uno tiene lo que Dios le da y se va a ir manifestando según el tiempo de Dios. Pero nosotros no creemos que todo el mundo debe hablar en lenguas. Y no significa que el que no habla en lenguas no tenga el Espíritu Santo. No, porque debe tener otra manifestación del Así Espíritu, es. con un don diferente, y además el Espíritu Santo en principio es el sello para el día de la salvación, que nos va a traer revelación y conocimiento para entender la voluntad de Dios en su palabra para nuestras vidas. Esa es la primera función, Esa es la ¿verdad? primera. No viene para hacer espectáculo el Espíritu Santo. Así El es. Espíritu Santo viene a nosotros para enseñarnos a caminar. Dice que va a traer lo de Dios y lo va a traer a nuestra vida como revelación, ¿verdad? Dice 1 Corintios 13:1, como para dejar ya más claro, si hablo en lenguas humanas y angelicales, o sea, no voy a leer todo el versículo, pero vean que hay lenguas humanas, Idiomas. idiomas humanos y hay angelicales. Que no entendemos. Existe. ¿Que todos deberían practicarlo? Creo que no. Que muchos a veces obligamos a la gente, sáquelo, hable en lenguas, hable, y el otro no sabe En las si primeras baja la iglesias baranda, sube la baranda. donde nosotros íbamos, lo ponían a uno a decir, ore, 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 y uno comenzaba a orar y comenzaba a orar y comenzaba a orar, y ya claro, cuando lleva 10 minutos de estar orando, se le comienza a medio trabar la lengua, y entonces decía, ya está hablando en lenguas, y uno, En mi caso todavía era peor, decía, diga, alabe, alabo, 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 alabo. Solo esa palabra decía, al rato alabo era una locura, ¿verdad? Raja la papaya, Pero como dice pelando el ojo. eso es para algunas personas muy complicado, Sí. porque muchas personas se frustran Porque de creen- pensar que deben hablar en lenguas para manifestar que el Espíritu Santo está en ellos y no lo hablan. Entonces creen que el Espíritu Santo no está. Y el Espíritu Santo, como lo dijo Alejandro, viene a usted cuando usted acepta a Jesús en su corazón. Inmediatamente esté sellado y usted tiene el Espíritu. Las manifestaciones vendrán después, Así. pero no Bueno, a mí me necesariamente pasó. todos con Yo, lenguas. la primera iglesia donde yo me congregué, una vez al mes había vigilia.
Y como a las 4 de la mañana eran vigilias de a por derecho, ¿verdad? De las 10 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Y como a las 5 de la mañana hacían lo que se llamaba un pasaje de fuego. Se ponían toda la gente de un lado al otro y usted pasaba como masilla, ¿va? Pero en oración. Y entonces la gente entraba por aquí y al otro lado salía chicharraba, chicharraba. Y yo iba todos los meses y yo pasaba de un lado a otro y no pasaba nada. Y en lugar de ser una bendición, yo salía bravo con Dios. Claro, porque no Y decía, porque todo el mundo sale hablando en lenguas, no sé si eran que salían hablando en lenguas inventadas para quedarle bien con la presión de grupo o que efectivamente era así. A mí me llegaron después en un asunto personal, pero me metían en esa calle de fuego y yo salía enojadísimo. No, y es interesante, Ale, porque vos, me acuerdo que me contaste, no estaba, en ese momento no existía en tu vida, que vos entraste una vez a una noche de estas de vigilia y lloraste y lloraste y lloraste, ¿verdad? Durante horas. Fue. Sí, en una reunión, de jóvenes. Sí. De jóvenes y ese era el espíritu. Eso fue, yo estoy Ese era el seguro que ahí espíritu en fue. Porque nosotros lo que pasa es que tenemos un machote religioso Claro. de cómo debe de ser Dios siempre para. Entonces, una liberación de un endemoniado siempre tiene que tener babas y gritos y vueltas. Y puede ser lo más tranquilo del mundo. Sí. Es lo mismo asunto cuando la gente se cae. Hay gente que se tira. Uno está orando y se tira. ¿Pero por qué se tiró? Son caídas de cortesía. De cortesía. Como que quieren demostrar que el fueron Espíritu tocados. los tocó, que vino el Espíritu y no es necesario, yo creo. Eso y vea qué interesante que cada uno funciona según su experiencia. Cuando la gente ha estado en los días de ayuno de oración y yo comienzo a orar y a ministrar la presencia del Espíritu Santo, lo que hago es que pido por paz. Vea qué interesante, porque así me llegó a mí el Espíritu, me puse a orar, me pusieron las manos y comencé a llorar y quedé en un momento de paz, no sé si fueron horas, yo siento que fueron horas ahí tirado, entonces yo ministro así. Si a alguien le llegó y pegó gritos, y pues va a querer que sea fuerte, así, sea... pero la verdad es que no hay nada escrito de cómo debe ser. A ver, y la última parte de esa pregunta decía, ¿cómo lo recibo o cómo se recibe? Sí. Y simplemente orando, pidiéndose a Dios. En la palabra Pablo dice que lo pidan. Anhelemos los mejores dones. Anhelemos los dones. Y el Señor, si lo tiene para usted, le va a llegar. Y si no lo tiene para usted, sí, no le va a llegar. Y que le diga, Señor, aquí estoy, dame lo que tú quieras y lo voy a administrar bien para tu gloria y tu honra. Así es. Así es. Yo creo que queda clarísimo. Y continuamos. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y dice, manto de Catherine Kuhlman. Usaba un manto y la unción estaba en ese manto. ¿Puede pasar eso? Ya venimos con la respuesta, pero vamos a una pausa y vamos a ver un video. Una cruz, un Salvador, la historia del más grande amor. Él descendió, su vida dio, de toda gloria se despojó. Dejó su trono por amor, despreciado, el Rey murió. Aún así, su amor triunfó, precio invaluable él pagó. A Jesús, Rey del universo,
Jesús, nombre sobre todos, cielos y tierra se unen a adorar. De la muerte se levantó, le fue dado el más grande honor. A la derecha del Padre está, quien es el Rey, no hay otro igual. A Jesús, Rey del universo, sea la gloria, honra y majestad. A Jesús, nombre sobre todos, cielos y tierra se unen a adorar. A Jesús, Rey del universo, sea la gloria, honra y majestad. A Jesús, nombre sobre todos, cielos y tierra se unen a Cambió su trono por una cruz y al tercer día se hizo la luz. En victoria vivo está Dios con nosotros, nuestro Señor. A Jesús, Rey del universo, sea la gloria, honra y majestad. A Jesús, nombre sobre todos, cielos y tierra se unen a adorar. A Jesús, Rey del universo, sea la gloria, honra y majestad. A Jesús, nombre sobre todos, cielos y tierra se unen a Estamos de vuelta a nuestro programa de Tengo una pregunta aquí con los pastores principales de nuestra iglesia, doña Flor y don Ale, y quedamos en una pregunta que decía, el manto de Kathryn Kuhlman, usaba un manto y la unción estaba en ese manto. ¿Puede pasar esto? Bueno, a ver, a veces las preguntas son un poco complicadas. Ahora, antes de empezar aquí, Esdras nos hizo una pregunta que si podía pasar algo con respecto a una pregunta que él nos hizo. Bueno, que puede pasar, puede pasar. Es que yo no puedo decir que no vaya a pasar. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Que va a ser así para con todo el mundo? No. Entonces, tenemos que aprender a entender algunas cosas que Dios en su soberanía, en su voluntad,
Él hace lo que le dé la gana. Y si a Kathryn Kuhlman le quiso que ministrara con ese manto y ese manto tenía una unción, que tal Bien. vez la unción no la tenía el manto, la unción la tiene Kathryn Kuhlman, que tiene el Espíritu Santo, que usaba como instrumento un manto. Tal vez es más técnicamente correcto decirlo así, ¿verdad? Yo no puedo decir que eso fuera mentiras, jamás. Sabemos la historia de esta mujer y los milagros que Dios hizo a través de ella y la unción que tenía. Pero no por eso me voy a ir a comprar un manto y voy a empezar a tirárselo a todo el mundo, ¿verdad? Así es. O el saco, ¿verdad? O cosas así por el estilo. Pero que puede. En Y el puede libro de pasar los- con un par de calcetines, que usted los tire y Dios los use. Sí, claro. Así ¿verdad? es. En el libro de los Hechos hay un pasaje de Pablo, Ujú. ¿verdad? Que Hechos 29, 11 y 12, que me gustaría que leyéramos. Este era Pablo, Hechos, ¿qué, perdón? 29, 11 y 12. Hechos 29. Bueno, si alguien oyó No, la Hechos 29 pañoleta no puede de ser. mis No, esa podcasts, llega hasta 28. Sí. Ok. si alguien oyó el podcast mío de pañoleta, podría decir yo Bueno, que ese pañuelo sí. de mi mamá tenía una unción. Pero sí Pablo enviaba, la gente le traía pañuelos para que orara por los pañuelos y esos pañuelos eran depositados sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Sí. Sí, Ocurrió. pero no dice que todo el mundo No. tenía que hacerlo, dice que eso sucedió con él y creo que hay que cuidar el texto. La vez pasada lo estuve leyendo y hay un elemento importante, tal vez si producción nos ayuda buscando le encontramos el pasaje, ¿no? Ya lo voy a... De Pablo. Pero lo que sí debe quedar claro y tal vez importante es que nosotros no podemos decir que no va a suceder o que no puede suceder porque sí sucedió y Dios actúa como Él quiera, ¿verdad? Hay gente que ora por otros y les pone un dedo en la frente y algo Bueno, sucede. me acuerdo, como para contar algo jocoso, ¿verdad? En un campamento que tuvimos de Casona, Alejandro empezó a ministrar a la gente en la noche del sábado, que siempre el Espíritu cae poderosísimo, ¿verdad? Y empezó a orar por la gente, que era lo que hacías así. No, le hacía así. No. Sí, les Ah, aplaudía. bueno, les aplaudía y entonces oraba por ellos y cuando hacía así, ¡pra! Caía la gente. Esa noche funcionó el aplauso. El aplauso, pero solo en él. Porque hubo un muchacho que dijo, aquí está la unción, voy con eso. Y le hacía así a la gente. Y nada, nadie Dice caía. que pasó aplaudiendo toda la noche y no pasaba nada. Y saber por qué a mí me dio por aplaudir ese día, no No tengo sabemos. seguro terminé más bien y como que aplaudí y algo pasó. Pero no podemos decir que esas cosas no suceden. El problema es que nosotros somos copiones. No es Así un es. método. No, Exacto, no es un método. Es en un momento específico Dios utiliza algo. Y Jesús nos enseña muy bien que no es un método. Es más, él sana a la gente siempre de manera diferente, recordándonos, es que no quiere decir que siempre voy a echar una escupa en el piso, Y voy voy a a hacer agarrar barro. barro y se lo voy a untar a los ojos y al otro que se vaya y se bañe en aquel río. Es que no siempre va a ser así, pero es 19, Ah, 11, dice. 12. Ujú. Hechos 19 dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Increíble. increíble. Claro. Pero vea qué interesante que él no oraba por eso. Que había tocado. dice. Era que él los había usado, hablando de una unción que estaba sobre él, pero Dios lo hizo así con él, pero no lo hizo así con Pedro ni con nadie más y no se volvió a reproducir ese acontecimiento una vez más. Entonces, Así es. tal vez para terminar la pregunta, el problema es que nosotros queremos ser machoteros, queremos métodos. Y entonces si alguien usó un manto, si alguien usó un pañuelo, si alguien usó un delantal, para empezarlo a hacerlo, a ver si sale lo mismo. Pero no podemos decir que Dios no vaya a hacer con eso lo que Él quiera, ¿verdad? Así es. Así Que es. apareció una vez en las Escrituras y nunca más, el hecho de que aparezca una vez en las Escrituras no lo autoriza para que se tenga que reproducir el resto de la vida cristiana o del resto, o que hagamos de eso un dogma o una doctrina, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, buenísimo. Siguiente pregunta. Dice lo siguiente. ¿Qué hizo y dónde estuvo Jesús durante los 3 días que estaba muerto?
Cha, 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 chan. Es una pregunta muy buena. Yo podría, porque para explicarle hay que entender ¿Qué hay abajo? qué hay abajo, ¿verdad? Primero vamos a Entonces, entender qué hay abajo. Exacto, entonces, en el Antiguo Testamento se cree, bueno, y es cierto, que había un lugar que se llamaba el Seol, que significa el lugar donde iban los muertos. Eso significa la palabra Seol. Y el Seol estaba separado por dos lugares. Dos departamentos. Dos sería. departamentos, separados por una gran cima, cima con S, que significaba abismo, es un abismo enorme, donde no podían pasar de un lado a otro. Un lugar, un departamento era el Hades, que es el infierno, digamos. La y parte mala. La parte mala. Y está el lugar del seno de Abraham, que es donde iba toda la gente que había creído, o que creían que iba a llegar la promesa, que iba a llegar a Jesucristo. No sabían que se llamaba Jesús, pero creían en el Mesías. Un Mesías. Ok, entonces en esos departamentos, todas las personas que morían antes de Cristo iban a uno de esos dos departamentos. Ok, Según lo que hubieran creído. según lo que hubieran creído. Esto está en Lucas 16. Jesús nos enseña, unos creen que es una parábola, otros creen que es una historia, el rico y Lázaro, y nos enseña que estos dos compartimientos estaba el seno de Abraham y el Hades. Y el- que nunca, Perdón, y el seno de Abraham se le conoce también como el paraíso. y el seno de Abraham se le conoce como el paraíso también. Entonces, y que nunca ninguno podía pasar de aquí a acá ni de acá para allá. ¿Ok? Entonces, hay varios versículos que nos dice dónde estuvo Jesús esos 3 días que murió. Sí, por eso Dice, no es un bateo. No es un bateo, todo Tenemos esto que es ir a ver bíblico. dónde dice la Biblia que estuvo. Ahora, esto que les expliqué no es un invento de nosotros. Lo que pasa es que si empezamos a leer todo y nos da... Tienen que creer que es así. No, y ¿verdad? búsquelo también. No, y y queremos también que la está gente acá, sí. estudie en sus casas. Entonces está Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí nos dice que Jesús bajó Al corazón de la tierra. al corazón de la tierra. ¿Dónde queda el corazón de la tierra? No sabemos, No pero sabemos. ahí bajó. Entonces, Hechos 31:32 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El texto está hablando que ese Cristo que resucitó antes no fue dejado ni en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. O sea, él descendió, igual que lo que dice Mateo. Porque Jesús tenía que morir como cualquier ser humano y pasar el proceso de cualquier ser humano, Así es. ir al lugar donde cualquier ser humano iría, pero la perfección de su sacrificio y de su vida Lo sacó. no le permitiría quedarse ahí. Por eso es que él tuvo que ir ahí, porque tenía que cumplir ese proceso, por ejemplo, por así decirlo, de juicio para que saliera inocente. Entonces, él desciende al Seol, al corazón de la tierra, y parece que descendió a ambos departamentos, al Hades, y parece que descendió también al seno de Abraham. Al Hades entendemos en 1 Pedro 3:19 dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, esto es una controversia muy grande y nos daría mucho tiempo explicarlo, pero hay espíritus, se refiere a demonios, que están encarcelados. Hay dos versiones. La primera es que se refiere a espíritus, demonios que están encarcelados, y Jesús bajó y dice, les predicó. La palabra no es predicar, es anunciar de que Él era el Mesías, ¿verdad? Y no es Anunciar. evangelismo, No es No evangelismo. es para es salvación. publicación, Ni como para quien lee salvación. un edicto, como quien Sí. lee una proclamación, nada Exacto. más. Hay Exacto. que ser muy claro que esa predicación o esa declaración que Jesús hizo no es una segunda oportunidad de salvación. No. Simplemente anunciar, yo soy el prometido que ustedes no creyeron, pero aquí estoy. Y que también ejecutaron obras indeseables por las cuales están ahí. De las cuales están ahí. Entonces las dos versiones es que estos espíritus encarcelados son o demonios y también las almas que no creyeron en la promesa. Esa es la segunda interpretación. O que los dos. Entonces Jesús bajó al Hades a decirles, hey, sí había promesa, hey, yo soy esa promesa, yo soy el que salva y quiero anunciar que soy yo. Después pasó al seno de Abraham, aunque no sabemos si fue primero uno al otro, pero creemos que fue primero al Hades, y después pasó al seno de Abraham, donde estaban los que habían creído en la promesa, y les dijo, soy yo también. En y el cual ahora ustedes sí, creyeron. y ahora sí,
los voy a llevar a la presencia del Padre. Los agarró y se los llevó al cielo. Porque sin ese sacrificio Ellos todavía habían no había sido- posibilidad de ascender al cielo. De llegar Así a la es. presencia Entonces de sabía Dios. que Jesús el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado para cumplir el juicio sobre la humanidad, Ujú. salir inocente y con él llevarse a los que le pertenecían, que vieron a Jesús por fe en el Mesías. Y el pasaje de Lázaro y el rico dice que era un lugar de consuelo y el otro era un lugar de tormento. Sí. O sea, ellos estaban consolados y estaban en un banquete, estaban ahí pasándola bien, pero todavía no estaban en la presencia del Padre. Ujú. Entonces Jesús baja y se los lleva. Ahora hay una pregunta que muchos dicen, ¿y por qué al ladrón en la cruz le dijo lo del paraíso? Porque el paraíso era un sinónimo al seno de Abraham. Le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Si no es el sinónimo que nosotros tenemos como paraíso del Edén. Exacto. Entonces, ese ladrón, como muere primero que Jesús, baja al seno de Abraham Y ahí está. Y ahí se lo topa. y ahí se lo topa Ahí y mismo. después se lo lleva. Al Por eso es ratico, que se lo topa. al Exacto. ratico A se las estaría- horas ya o minutos, no sé, no sabemos. La cómo. promesa se cumplió, los dos en Pero el la promesa paraíso. se Sí, cumplió. de ahí es donde sale, tal vez algunos se preguntarán, de ahí es donde sale el famoso Purgatorio, purgatorio, que no existe en la Biblia. que no existe. La Biblia no habla, está establecido que el hombre muera una vez Y el y juicio. después el juicio. Así lo dice la Biblia. Entonces, Vamos a leer eso. basado en una incorrecta, con todo respeto, interpretación, aplicación, no es que Jesús les dio una segunda oportunidad, que les predicó, que les habló, que los convenció y ahí abajo alguien le dijo, ay sí, yo no creí en ti Jesús, no hice malas obras, fui un pervertido, no creí en las promesas, no creí en esto, pero ahora que estás aquí, sí, sácame. Eso No. no existe, no No. hay una posibilidad. De hecho, los espíritus encarcelados no fueron desencarcelados, Así Exacto. es. se quedaron ahí. Sí. Y algunos que interpretan que que no son seres humanos, porque esa palabra espíritu, la palabra que está ahí no se utiliza para almas Humano. vivientes o seres humanos, sino que fueron a los espíritus, y esto ya entramos a otra categoría, que antes del diluvio Desobedecieron. dejaron sus casas espirituales y se hicieron hombres y se pervertieron y fueron los grandes gigantes que hablábamos en Génesis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí fue donde fue Jesús, que es la parte de la pregunta. A algunos les apareció para decirles, yo soy el que ustedes trataron de impedir que viniera a la tierra, yo soy el Mesías, yo cumplí, consumado es, y estoy aquí para recordarles que lo que dijo el Padre y que lo que se anunció es verdad. Así Y es. se van a quedar ahí porque ustedes no creyeron. Y el otro lado, están en el seno de Abraham, Les dijo, esperando nada más, y de ahí no es que algunos que no creían que estaba ahí creyeron, no, eran todos los que habían creído, pero ese proceso desaparece, ese seno de Abraham desaparece cuando Jesucristo concluye su obra, resucita, y ahora sí, el comportamiento de lo que sucede con los muertos es diferente. que es muy importante eso que dice don Ale, ¿a dónde vamos cuando morimos? Después de Jesús ya no vamos al seno de Abraham. No, ya no. Ya ahora vamos a la presencia del Directo, Padre. directo. Directamente. No, porque ahí. Jesús pagó el precio para que eso no sucediera, para que no Exacto. estuviera el seno de Abraham. Exacto. Entonces. No, no debemos esperar redención, porque ellos los que estaban esperando era la redención de redención, Jesús. Ya así nosotros es. fuimos redimidos. Entonces pueden leer la historia del rico y Lázaro, que es en el Lucas 16, 19, donde el que está en el Hades le pide, quiero ir al seno de Abraham. Le dijo, no, ya no puede. Entonces le pide, además le pide que por favor mande gente para que le predique a los hermanos. Le dice, tampoco, Tampoco. allá tienen Allá los profetas. tienen todo. Ahí está la comunidad Paz, ahí están está. todas las iglesias del mundo que están evangelizando. Si no le creen a un ángel a ellos, tampoco un ángel le van a Así creer. es. Entonces no tiene nada que ver con el purgatorio. La palabra purgatorio no existe en la palabra de Dios. No es un proceso de purificación de las almas, ¿no? Sino que era un lugar transitorio a esperar a que el Mesías bajara y los redimiera. Por ¿Ok? eso, en el tiempo en que yo conocí al Señor, decían que presentaban un evangelio de temor. Siempre decían, porque lo que le predicaban es, si usted no cree en Jesús, se va al infierno. Eso era la predicación en los años 75, 76, que cuando fue que yo conocí al Señor. Ujú. Pero es que sí, Es A que no ver. es temor, es la realidad bíblica. es que sí. Sí.
¿verdad? Usted se muere hoy y si usted cree en Cristo, de una vez se va a la presencia del Señor. Si usted no cree en Cristo, no. Pero claro, no soy yo quien digo quién está creyendo en Cristo y quién no está creyendo en Cristo. Así Y es. eso es lo que no nos toca definir. Exactamente. ¿Quién va y quién no? Pero que la Biblia dice, ¿qué sucede cuando usted muere sin creer en Cristo? Está claro. Clarísimo. No hay forma de interpretarla, no hay forma de traducirla, no hay forma de nada. Así es. Está establecido que el hombre muera una vez, por si acaso, para que crean que no hay reencarnación, ¿verdad? Así Para los es. que crean. Y después de eso, un juicio. Y el juicio será según lo que nosotros creímos. Y se Así acabó. es. Yo creo que está clarísimo. Buenísimo. Ok, siguiente pregunta. ¿Para quién es la unción del Espíritu Santo y qué es la unción del Espíritu Santo? Bueno, Ok. la unción del Espíritu Santo, hay que entender que el término unción, en palabras muy sencillas, tiene que ver con encomendar, con separar, ¿verdad? Tenemos Éxodo, no me acuerdo qué era, 16 o Pero 30. tal vez Éxodo 30. sería bonito que Andy contara de dónde viene Sí, digamos, El concepto. el término o por qué salió ese término. Es ok, lindísima sí, la historia. el término de unción empezó en la época muchísimo tiempo atrás, donde los pastores, no pastores como nosotros, sino pastores de ovejas de campo, cuidaban a las ovejas y se dieron cuenta que los piojos y las garrapatas y otros insectos se metían en las orejas de las ovejas. Y entonces hacían madrigueras y afectaban y empezaban a debilitarse, claro, y morían las ovejas. Entonces ellos agarraron y tomaron aceite y las ungieron, las llenaron de aceite sus orejas y su cabeza, y dejó de que los insectos Ahí pegaban, se no se pegaban, movían. sino que se desplazaban. Entonces pasó a ser un símbolo de bendición, de protección y de bendición. Entonces esta cultura hebrea empezó a manifestarse o a creer que debían ungirse los reyes y todo aquel que era separado para algo, para protección y para bendición. Ahora sí, lo que dice don Ale es lo que Sí, viene. hay que recordar que en el templo había un lugar de aceite. Y ese aceite, no siempre, pero la mayoría de las veces, representa el Espíritu Santo. Por eso tenía que estar siempre la lámpara con aceite encendida, porque representa que el Espíritu Santo en nosotros debe estar constantemente encendido, vivito, ¿verdad? Activo. Entonces, la unción del Espíritu Santo es ese proceso que se hace para derramar aceite sobre alguien que se le encomendaba a hacer algo y que era como el certificado de que Dios te acompañe, Dios te ayude, y este es. Pero no era el aceite como tal, No, eres el significado. era el significado. El caso tal vez más sencillo para que la gente lo entienda era cuando Samuel unge a David, Así es. ¿verdad? Le Se baña busca de un cuerno y derrama el aceite sobre el hijo de Isaí. Y a partir de ahí, David ya está ungido como rey de Israel, aunque fue rey muchísimos años después, pero ya él tenía la encomienda, sello ahí. el sello de Dios para ser el próximo rey de Israel. Ajá. Así es. Y tenemos una en Éxodo 30. En Éxodo 30 habla del aceite de la unción, que Dios es el Señor que le habló a Moisés y le explica cómo hacer el aceite con varias especies. Y le dijo, con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y sus accesorios y el altar del incenso. Y le siguió dando instrucciones, y el 29, Éxodo 30, 29 dice, de este modo lo consagrarás y serán objetos santísimos. Y cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Entonces, lo que le está diciendo ahí Jehová a Moisés es, úngelos para que esos utensilios sean dedicados a la Especial. obra específica del templo, de la adoración, de la alabanza, del sacrificio a Dios, y que no sirvan para nada más, sino solo para eso. Claro. Y de alguna manera, y aquí estoy parafraseando, yo estoy diciendo que los voy a utilizar y que van a ser para mi servicio únicamente. Y todo lo que toquen además va a quedar ungido de esa manera. Entonces, la unción es un simbolismo del Espíritu Santo
que hoy en día viene a nosotros y nos unge, nos separa, nos sella para el día de la redención, nos unge para cumplir un ministerio, nos sella para tener revelación, pero realmente ahora no hay un derramamiento de un aceite físico, ¿verdad? Un poco de aceite, sino que es ya el Espíritu Santo representado en la historia por ese aceite que viene a nosotros y comienza a hacer su obra de santificarnos, de apartarnos para su servicio. En el Antiguo Testamento se ungía solo ciertas personas, los que estaban encomendados para algo. ¿verdad? Los utensilios del templo encomendados para el servicio. Aarón, Aarón, Moisés, Aarón, David, sus hijos como sacerdotes, todos ellos eran encomendados para, ¿verdad? Era como un sellito. Exacto. En el Nuevo Testamento eso ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros recibimos al Espíritu Santo somos ungidos por el Espíritu Santo. Sí, tal vez para reforzar eso que dice doña Flora, en 1 de Juan 2:20 dice, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo, o sea, de Jesús, de manera que conocen la verdad. Así es. Sí, entonces esa unción ya no tiene que ser un acontecimiento específico con el cual viene un profeta o un sacerdote a ungirnos, sino que cuando creemos en el Señor Jesucristo, ese Espíritu viene y hace esa unción. Ahora, la práctica se puede hacer, pero no creer que el aceite es lo que lo unge a uno. Lo que le capacita. Sino que es meramente un acto simbólico. En el Nuevo Testamento, el único mandato que existe de ungir a alguien con aceite es cuando se ora por los enfermos. Los ancianos ungen a los enfermos. ¿Verdad? Y dice que sanará y será perdonado su pecado. Es el único lugar donde dice, pero igual no tiene que ver con el aceite, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en la oración y lo que ello Entonces, significa. una pregunta, porque mucha gente unge cosas, unge la casa, unge la cama. ¿Es incorrecto? Bueno, a ver, Bíblicamente, si lo que la Biblia dice, pareciera que sí, porque es solo ungir a los enfermos, ¿ok? Digámoslo así. Pero ¿sería lo mismo ungir mi casa que orar por mi casa? Lo que hay que entender, yo lo que le recomendaría a la gente es que no es el aceite el que va a proteger y bendecir la casa. Lo puede hacer como acto lo simbólico, sino que aún sin el aceite, orando por ella, va a estar bendecida, protegida por el Espíritu Santo. Eso es lo más importante, creo yo. Lo que hay que quitarle, y tal vez es lo más importante aquí, que quisiéramos rescatar, es el misticismo del aceite. Eso es. La botellita de aceite, que es un aceite especial ungido, Sí, eso no es. y ese aceite va, y si usted lo pone en la puerta de su casa, el diablo no va a entrar, ¿verdad? Eso no es bíblico. Así es. Ahora, si usted quiere hacerlo y quiere ungir su carro, pues tal vez está bien. Yo no digo que la Biblia no diga que no debe hacerse, pero no está en el aceite, está en el acto de que usted quiso llegar a su casa o cuando compró un carro nuevo, orar por ello, encomendarlo al Señor, que no sirva para el pecado, sino para la santidad, que sirva para el evangelismo y no para un montón de cosas más, que el Señor los cuide, que sea un carro para vida y una casa para vida y no para muerte ni para pecado. Eso es realmente lo importante. El aceite, si usted quiere, no lo ponga y no va a pasar nada. Pero la oración y la fe con que usted lo haga sí puede cambiar lo que usted quiere que suceda. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué es la unción y para quién es la unción? La unción viene del Espíritu Santo y a todos nos llegó la unción una vez que recibimos el Espíritu y somos separados y apartados para una misión específica, Sí. cada uno. ¿Ok? ¿Y para quién es? Para todos. Sí, Los que creen en Jesús. Y hay términos evangélicos que no están mal, pero tampoco están correctos. Cuando dice, y estaba ungido esa tarde y puse manos a los enfermos y sanaron. Sí, es como diciendo, estaba poderoso, estaba lleno del pero Espíritu. la unción no fue solo ahí, la unción fue de que conoció al Señor y el Espíritu Santo en ese momento quiso que fluyera, Exacto. ¿verdad? Con sanidad especial o con una predicación específica, pero no es que la unción vino en ese momento y se fue, porque No. eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. exacto. Ahora Venía queda. sobre el profeta tenía una visión, profetizaba,
traía la revelación y se iba otra vez, pero no permanecía en ellos, Claro. ¿verdad? Sino que venía sobre ellos nada más. Así es. Entonces, esa es la diferencia, y quitarle al aceite el misticismo y volver al principio de que la unción es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, Así es. como último, para terminar, es importante recordar que esto no tiene nada que ver con el llamado, la unción. Hay un llamado que la gente tiene específica para pastor o para evangelista o para misionero y no tiene nada que ver con que uno tiene la unción y el otro no, no. Yo fui llamado a ser pastor, don Ale fue llamado a ser pastor y hay una unción sobre nosotros para eso, pero usted también tiene una unción de acuerdo a lo que el Señor lo llamó. Sí. Y es diferente, es la misma, perdón, pero la misión es distinto, pues. O de acuerdo al don que el Señor le dio, O porque de no acuerdo al todo el don. mundo tiene una misión específica, Exacto. diría yo, como reconocida como pastor, profeta, ¿verdad? Pero sí tenemos dones y estamos siendo ungidos para ejercer esos dones. Así es. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo. Muy bien. Muchas gracias Lástima. por estar con nosotros. Estuvo muy interesante hoy. Escríbanos, haga sus preguntas. A info@paz.cr. Doña Flora, despídase. Mucho gusto de estar con ustedes, bendiciones y que pasen una linda semana. Don Ale. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos en el montón de actividades que esta congregación tiene para su crecimiento y desarrollo espiritual. Esto es Tengo una pregunta. Nos vemos el próximo jueves. Los amamos. Chao. Chao. Dios.